Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando el Señor comenzó a tratar conmigo con este tema, hubo muchos factores que incidieron para que comenzara a desarrollarlo. Y uno de ellos es que muchas veces tenemos un deseo muy grande de encontrar la verdad o de buscar la revelación, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en ocasiones la búsqueda de la revelación nos puede alejar de la verdad. ¿Ok? También dije el sábado pasado que voy a insistir por un periodo no determinado en lo siguiente. Tenemos dos elementos claves como hijos de Dios. Primero, tenemos las escrituras, la palabra de Dios. Increíblemente, hay ambientes y contextos que, aunque en el mejor de los casos se utiliza la escritura, pero no se cree ni se aplica ni se vive lo que la escritura dice. ¿Y cómo puedo yo encontrar la revelación de algo de lo que yo no creo? ¿Cómo puedo yo encontrar la verdad en algo que yo pienso que es mentira? Es la palabra de Dios la que nos habla de un yugo que debemos llevar, de una carga que nos ha sido asignada llevar porque tiene un propósito. Es la Biblia la que nos dice que hay un yugo que yo lo puedo llevar, pero que no lo estoy llevando solo. ¿Alguien puede decir amén a eso? El asunto es que vivimos en una época donde diferentes corrientes de pensamiento promueven una vida sin yugo. Y una vida sin yugo no está sustentada, ni amparada, ni apoyada por la palabra de Dios. Por eso fue que hablé la semana pasada de que por diseño tenemos un yugo. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos la palabra de Dios. Y por el otro lado, tenemos al Hijo de Dios. Yo creo en el Señor Jesucristo, el Mesías esperado, manifestado en la tierra, cuyo propósito era reconciliar por medio del sacrificio al hombre con el Padre, el cual también dejó en la Biblia instrucciones de que regresaría a completar el proceso, pero sobre todo nos dejó algo muy claro, y es que Él era el modelo a seguir. Jesús es el modelo que dice la Biblia que debemos seguir. Pero yo pregunto, ¿cómo podemos nosotros llegar a la estatura del varón perfecto si quien representa la perfección de ese varón es el Hijo de Dios, del cual hay gente que no cree? Por eso insisto en la importancia de la Biblia como también del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios quien me da la orientación por medio del Hijo
de quién es la persona que debe dirigir el yugo que yo llevo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que no es para cargarlo solo. Jesús dijo, yo voy contigo. Pero si no crees en Él, ¿cómo le vas a confiar la dirección de tu yugo? Por lo tanto, yo debo creer en la palabra de Dios y debo creer en que el Hijo de Dios desempeña un papel protagónico en el tercer elemento, que es el mensaje central de las Escrituras: salvación y restauración. Jesús en este texto nos deja claro algo que no resuena mucho en los oídos de las personas. Él dice, ven a mí y aprende de mí. Está hablando de algo más que de una experiencia. Está hablando de una vida discipular. Por definición, discípulo es aquella persona que asimila la enseñanza de su maestro, busca imitarlo, vivir conforme a esas enseñanzas. Y Jesús es nuestro modelo. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Por qué de este tema? ¿Por qué hablar con este énfasis de esta enseñanza? Y si le fuera a poner un título a esta prédica, a esta parte, la del sábado pasado era que teníamos un yugo por diseño. A la de esta semana quisiera titularle el regreso silencioso del gnosticismo. ¿Por qué el tema? Bueno, yo al igual que ustedes tengo amigos, tengo otras personas además de ustedes en otros lugares que se me acercan con inquietudes, con preguntas, porque para su sorpresa todos vivimos en el mismo mundo y bajo la influencia del mismo sistema en esta generación. Gnosticismo, con una G primero, una G de gato. De hecho, nada más hay una sola G, somos nosotros que decimos G de gato. Una G de gato y asimismo gnosticismo con C de casa. Como si hubiera una C de kilómetros, no sé. Ahora, pongan atención a esto. ¿Cuál es la razón por la que la palabra que Jesús usó hablando del yugo 2000 años atrás es vigente hoy? Porque vivimos en una generación que está fascinada, vive encandilada, emocionada. ¿Con qué? Con secretos, conocer los secretos y los niveles espirituales. Pastor, ¿y eso es malo? No, yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que quiero es que tengamos en cuenta el movimiento sutil que permanece en el tiempo, pero que se cambia de vestido de generación en generación. Y Dios y su Hijo nos hacen un llamado para que nosotros llevemos la carga que Él nos puso y no la que el sistema quiere que nosotros llevemos. Vivimos con una expectación gigante en conocer los códigos ocultos, revelaciones especiales. Mire, yo he dicho, y hay gente que se ha reído en los contextos que lo he comentado, que han habido revelaciones que cuando algunos predicadores las sueltan, hasta el mismo Espíritu Santo hace, wow, yo sabía eso. Una fascinación por los misterios escondidos, por conocer los secretos del universo. Y como dice la Biblia, todo en su justa medida tiene un propósito, pero tenemos un llamado
a caminar en esta tierra conscientes del movimiento del mundo espiritual. Pero mientras muchos dedican su vida en esta tierra a estas cosas, Jesús hizo una invitación sorprendentemente simple. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Quiero que sepan que en el tiempo de Jesús, todas estas cosas que hoy seducen a la gente existían. Pero Jesús enfocó su misión de cumplir a cabalidad la transmisión del mensaje de salvación y de restauración, que Él no se fascinó de los secretos, ni del cosmos, ni de los códigos, ni de las profundidades. Siempre se enfocó porque entendieran algo bien sencillo. Vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Para mucha gente resulta difícil el llevar una vida espiritual con un estándar alto. Pero no es porque sea difícil, es porque hemos mirado el concepto de vida espiritual que la religión ha dado o que el sistema ha dado. Y por esa razón hay gente que carga con un sentimiento de culpa de querer acercarse a Dios, pero no sabe cómo, porque para donde quiera que miran, lo que ven son cosas complejas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero Jesús dice en el verso 30, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El problema es que el hombre lo ha hecho difícil y pesado. Reitero, el hombre lo ha hecho difícil y pesado, pero el mensaje de la Biblia es contrario. Es fácil y es ligera la carga que Dios nos permite llevar. Pastor, pero ¿qué tan fácil es? Porque yo siento que mi vida está complicada. Siento que voy cargando un peso que se me complica. Mire lo que dice la escritura en Isaías 35, verso 8. Hablando sobre el futuro glorioso de Sión. Y ya he dicho en otras ocasiones que ese futuro glorioso de Sión, de Jerusalén, de Israel, no se limita a un aspecto geográfico, sino que tiene un mensaje espiritual detrás que de hecho está hablando del futuro glorioso de todos nosotros, los que decidimos volvernos uno con el Padre. Dice Isaías 35:8. Y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Cuál es el nivel de complejidad que Dios estableció en el mundo espiritual para que el ser humano no entienda el mensaje? La respuesta es ninguno. Porque a falta de escritura y de lectura, lea Romanos capítulo 1, Dios dejó la creación para que la creación expresara que existe un Dios. Pero a pesar de que la creación expresa eso, dice la Biblia que el hombre decidió no creer en Dios. En otras palabras, Dios siempre nos la ha puesto ahí para que entendamos. Cuando busqué, porque a veces es un poco duro, Ángela, que te digan, no, por más torpe que tú seas, no te pierdas. Y que, por ejemplo, que alguien me diga a mí eso y que yo me sienta que no ando bien en el evangelio, yo mismo me estoy diciendo como tonto, ¿verdad? Suena como duro. Oye, pero me ha dado dificultad caminar en el evangelio. Pues yo soy peor que los tontos. No.
Cuando investigo, hay dos palabras en el texto antiguo que se tradujeron como torpe en la versión Reina Valera. En los rollos de Qumran, la palabra hebrea que aparece en ese texto es Evilin. No Evelyn, Evelyn, no, porque después salta uno por ahí a decir Evelyn, que significa el necio, el simple o el que tiene falta de entendimiento. Pero esta falta de entendimiento no es el producto de una capacidad mental, no, sino de una persona que tiene poca experiencia. Y en el idioma hebreo, aunque la palabra signifique tres cosas distintas, usted por el contexto sabe a qué se está refiriendo. Y lo que la Biblia está diciendo aquí no tiene que ver con el necio, sino que no hay persona que sea tan nueva, tan novata o tan inmadura que no tenga la capacidad de entender que existe un creador que estableció un medio de provisión en gracia para que podamos ser salvos y podamos volver a ser restaurados. No existe nadie. Usted no necesita ir a instituto bíblico para entender eso, aunque es bueno que usted vaya si tiene la posibilidad. Usted no necesita hebreo, griego, arameo o lo que sea para entender eso. Dios siempre se empeñó en establecer una forma que por más inexperiencia espiritual que tú tengas, no tengas que tener la necesidad de fijar tu mirada en un hombre, sino en el Hijo de Dios, que es el modelo que tenemos nosotros que seguir. Pero para mis amigos los griegos, la Septuaginta o Biblia de los 70, que fue la primera traducción de la Biblia al griego, en lugar de usar la palabra torpe, dice: los dispersos caminarán por él y aún así no van a errar. ¿Qué yo tengo que hacer, Dios, para encontrarme contigo? Te voy a invitar a un retiro de 6 meses en el Everest. A las 3 de la noche, de la mañana, porque a las 3 de la mañana es que suceden los cambios de la guardia del mundo espiritual. Lo hemos complicado, señores. Voy a hacer como Pablo. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Quizás Jesús se apartaba de noche a orar solamente, ¿saben por qué? Porque durante el día enseñaba y andaba rodeado de gente y no tenía tiempo. Pero ya hemos enseñado que no podemos irnos a dormir sin orar, porque al otro día nos levantamos y nos sentimos como que pecamos. Dígame si fue así o no. Ahí está el pastor Emerson diciendo que no se debe orar de noche. Imagínate tú, amado. No lo complique. Toca al que está a tu lado y dile: no lo complique. Aquí el texto no está haciendo una exaltación a la ignorancia. No. El camino de Dios es tan claro y tan seguro que incluso el que no tiene entendimiento puede caminar por él sin perderse. Entonces voy a responderle a Tomás, que fue el que preguntó. Estamos en el siglo XXI. Y lo que ha hecho las redes sociales es simplemente dejar ver lo que siempre ha existido. Siempre han habido locos. Siempre han habido descerebrados que creen que tienen cerebro hablando. Siempre han existido los maestros, los sabios. Siempre han existido
Eso mismo. Estamos en el siglo XXI. Yo no voy a predicarle de siglo en siglo, pero le voy a decir que Jesús vivió en el siglo I. Y desde el siglo I y II ha pasado lo que les voy a describir ahora. Y cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Las personas comenzaron a apartarse del evangelio sencillo y fácil que Jesús enseñó. Algunos comenzaron, en nombre de hacerlo más entendible, comenzaron a poner cosas que lo complicaban más. Algunos se apartaron de ese evangelio sencillo y comenzaron a sentir la necesidad de un conocimiento superior. Porque ya lo que escucho a los apóstoles decir, ya lo que escucho a Pablo decir, como que no me llena. Mi alma necesita algo más. Demasiado sencillo el mensaje de Dayana de que Jesús vino a morir por nosotros. Háblame profundidades. Siglo I. Esa tendencia por el conocimiento fue lo que se conoció desde entonces como el gnosticismo. Gnosis, conocimiento. Ismo, sismo, sistema, religión, como usted quiera llamarlo, un movimiento que rendía culto al conocimiento. ¿Es malo el conocimiento? No, lo dio Dios. Lo malo fue lo que el hombre hizo con esa capacidad de aprendizaje que Dios estableció. Porque te lo maquillan de diferentes maneras. Pero si Dios lo hizo todo, entonces el gnosticismo no puede ser malo. No, Dios dio el conocimiento, pero la torcedura de aquello no fue Dios quien la propició. Pero eso no me lo estoy inventando yo, ni me estoy levantando en contra de nada. En el siglo I, oiga esto, la idea principal que promovía el gnosticismo, que les repito, en los tiempos de Jesús, de Yeshua, de Yahshua, de Yahshua, ya existía el gnosticismo. La idea era que el ser humano poseía una chispa divina que estaba atrapada dentro de un cuerpo material y que necesitaba despertar espiritualmente mediante la revelación del conocimiento oculto. Jesús sabía eso, pero Jesús no lo promovía. El gnosticismo no surgió de la nada. Lo que quiero decirte es que esto fue el resultado de muchas corrientes filosóficas y religiosas. Yo me atrevería a decir que el problema no ha sido la filosofía ni la religión, sino el hombre filosófico y el hombre religioso. Y es en ese contexto donde todas esas cosas comienzan a mezclarse con el evangelio sencillo y fácil y ligero que Jesús predicó. La primera confrontación que tuvo Jesús fue con el sistema religioso de su época dentro del judaísmo, para no irnos más lejos. Dejen de complicarlo. Jesús no vino a abolir la ley. No puedo hablar de eso ahora. Vino a darle la correcta interpretación de la ley. La oposición de Jesús con la ley no era con la ley de Dios, sino con los caprichos de los religiosos de la época y de sus ancestros, que habían hecho de la tradición y de sus pensamientos la idea de que eran palabra de Dios. Pero pastor, ¿por qué razón, si recibieron el mensaje de la cruz, fueron tan influenciados por ese movimiento los primeros cristianos?
Yo pudiera mencionarle 60, pero le voy a mencionar 3 rápido. A ver si lo tengo anotado aquí. Número 1. No podemos, como hijos de Dios del siglo XXI, descartar la filosofía griega o el platonismo. El platonismo viene de Platón. Es como que usted haga de mí una divinidad de lo que yo enseñe y por ahí después salgan los emersoncianos. Y nadie sabrá quiénes son los emersoncianos. Y alguien dirá, los emersoncianos son aquellos que promovieron las enseñanzas de Emerson. ¡Wow! ¿Por qué quise introducir esto de primero? Porque hace unos meses conversaba con una persona y la persona me hizo la siguiente aseveración. Déjame ver si la encuentro aquí. Pastor, lo que pasa es que el cristianismo está empapado de mucha filosofía platónica. Hay un espíritu que me está escondiendo las cosas. Porque el otro día iba a hablar con una gente y le iba a buscar una nota que yo tenía y no la encontré. Pero la encontré esta. Y la persona comienza, acuérdense, amado, yo en eso soy cruzado. Biblia, hijo de Dios y un mensaje. Lo que se me salga de ahí, si a usted le va bien, cójalo usted, no hay problema. Y mientras esa persona está diciendo, no, porque los cristianos tienen mucha influencia grecorromana, y además hay más doctrina de Platón que de Yeshua. Y yo dije, oye, ¿es verdad lo que tú estás diciendo? Le dije. Él pensó que le iba a decir que no. Tú tienes razón. Pero ¿me permites leerte algo? Y lo que voy a decir a continuación va a quedar grabado. Consúltelo con Google, el profeta ChatGPT, que ese es otro nuevo ahora. Consúltelo. Obviamente, el platonismo tuvo influencia en Grecia y en Roma. Pero yo le dije, búscate en la historia cuál fue la influencia del platonismo en el judaísmo helénico. ¿Sabe? Se lo voy a decir en español. Judaísmo helénico son todos aquellos gentiles que se hicieron judíos. Solamente le voy a mencionar 2 o 3. Es a partir del platonismo en el judaísmo helénico que se comienza a enseñar la dualidad, cuerpo y alma. ¿Le suena eso parecido a algo de hoy? Énfasis en que hay una realidad superior y que esta realidad no es la verdadera realidad. Hasta yo lo he dicho eso predicando. En el cristianismo primitivo, los cristianos, sí es verdad. Dios como un Dios supremo, el dualismo, el cuerpo y el alma. Es en el cristianismo primitivo que se comienza a hablar sobre lo eterno y lo temporal. Es en el cristianismo primitivo que se comienza a hablar del término el Espíritu Santo me iluminó. No estamos hablando de 20 años atrás. Estamos hablando de 19 siglos atrás. El gnosticismo. Wow. Sí, porque el gnosticismo enseñaba que el mundo material era inferior y defectuoso y que necesitaba ser reparado. El Islam es por las influencias platónicas del Islam que se comenzó a hablar de las emanaciones que también posteriormente se hablaban en el judaísmo. El intelecto divino. Dios como un ser necesario en la vida del hombre. Y el que me hizo la pregunta está contento porque yo no le he tocado su falda. Y le digo,
en el misticismo judío también. ¿Cómo? Sí. Es la influencia platónica en el misticismo judío de donde surge la jerarquía de las realidades, la jerarquía de los niveles de conciencia, la jerarquía de los 125 pisos, la emanación. Y para aquellos que están en un nivel todavía más alto y profundo dentro de la mística judía, también la Cábala, aunque tiene sus raíces en el texto de la Torá, tiene un paralelismo que no indica una dependencia directa de las enseñanzas platónicas, pero sí tiene influencia parcial. Al final yo les dije, si ese es el argumento que vas a usar para hacerme dudar de mi fe cristiana, creo que debes buscar otro, porque lo que me estás criticando es algo que también tú practicas. Por lo tanto, me sigo quedando con el mismo mensaje: la palabra de Dios, el Hijo de Dios y un único mensaje. A mí no me importa si Platón o Cucharón. A mí lo que me importa, ¿sabes qué? Es que el Hijo de Dios vino a traer salvación y restauración a la tierra. Entonces, mis amados, somos nosotros los que hemos complicado eso. Porque el platonismo fue que dijo que la materia es mala y lo espiritual es puro y bueno. Yo sé que algunos de ustedes están navegando por la doctrina de sus iglesias, donde ciertas cosas naturales y humanas eran aberrantemente malas. Ese origen es del platonismo. Pero hubo un problema. Pregúnteme, ¿cuál fue el problema, Tomás? Que si es verdad que la materia es mala y el espíritu es bueno, ¿qué hacemos con el mensaje de que el Mesías se encarnó? Hace 19 siglos. Y dijeron, no hay ningún problema con eso. La respuesta va a ser para eso que el cuerpo humano es un recipiente que porta la esencia o la conciencia divina del Mesías. Wow. Ahora usted va a entender de otra manera lo que le voy a leer que dice la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Yo sé que a usted, al igual que a mí, nos dijeron que la razón por la que se hacía eso era en guerra espiritual, cuando se manifestaba un demonio. Y para usted saber si el demonio se fue o si está ahí todavía, usted le preguntaba, ¿Cristo vino en carne o en el espíritu? Y si te decía en el espíritu, el demonio estaba ahí todavía. Pero lo cierto es que acá hay un problema serio, que quien escribió esto no fue Pablo, fue el discípulo amado, Juan. Pero ¿sabe por qué Juan lo explicó? No era porque estaban teniendo problemas de guerra espiritual con los demonios. Era porque Juan estaba claro en el contexto que estaba recibiendo la revelación. Porque había un movimiento que quería hacer pretender que la conciencia de Mashiach era la verdadera esencia y negaba que había venido en carne. Esa es la razón por lo que eso está ahí. Número 2, la fascinación en el mundo antiguo y actual por lo misterioso. Culto a todo lo que le sonaba extraño. Habían actos de iniciación, niveles
niveles espirituales que usted podía adquirir. Sin embargo, mis amados, el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, en ningún lugar de la escritura usted va a encontrar, ni tampoco los profetas, decir que Dios no quería que el hombre lo entendiera. Ese mensaje siempre fue un mensaje público y abierto. Por último, el orgullo intelectual de la época. Eso que están predicando por ahí, de que un evangelio de salvación, ¿quiénes son los que lo predican? Hagan un ejercicio en su mente. Esos son los ignorantes. Esos son los, fíjate que los que andan en eso son pescadores y carpinteros y cosas así. Eso no, yo no estoy en eso. Son personas comunes. Y en esa época del primer y segundo siglo, el conocimiento te daba estatus. Hay gente que enseña no por instruir y formar, sino por adquirir, exhibir conocimiento, por adquirir estatus. Eso ha sido siempre. Yo siempre he dicho, si lo que tú crees es la verdad y lo que yo creo es la mentira, no invierta tiempo en ridiculizar mi mentira. Y enfócate en tu verdad. El problema es que la intención real no es formar, es buscar el reconocimiento por el conocimiento exhibido. Y los intelectuales nunca le han gustado las cosas básicas. Por esa razón es bueno que usted sepa que en los primeros 2 siglos hubo crisis de fe. Las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles fueron en respuestas a crisis de la fe. Y buscando respuestas en lo complejo, quitaron la mirada en lo profundo, pero simple de la palabra de Dios. Y por eso a través de la historia se cuenta que comenzaron los hombres a buscar y a especular sobre los asuntos del cosmos, de los astros, niveles de revelación, niveles de conciencia, descripciones de emanaciones divinas, el origen del mal. ¿Por qué? Porque la gente decía, pero ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Y por qué yo tengo un yugo que ellos no lo tienen? No te preocupes, nosotros te vamos a decir de dónde viene todo eso. Es por esa razón que en los primeros siglos la fe cristiana se basó en 3 cosas importantes. Número 1, la escritura tiene autoridad. La autoridad de las escrituras. Usted puede oír muchas cosas, todo es válido, pero la escritura para nosotros es una autoridad. Y cuando ya no encuentren cómo refutar a la escritura, entonces van a cuestionar cómo fue conformada. La razón por la cual, ojo, yo dije el miércoles que en toda parte donde hay gente con ombligo, hay gente que lo complica. O sea, cuando usted escuche hablar de padres apostólicos, no piense en santos, pero tampoco piense en demonios. Y yo dije el miércoles, pero lo mismo cuando usted habla de judío y de rabino, no piense en santos, pero tampoco en demonios. Es ahí cuando se decide a partir del siglo II comenzar a establecer doctrinas que fueran alineadas con la tradición apostólica. La tradición apostólica no es otra cosa que los registros que quedaron de lo que los apóstoles enseñaron. Y por último, la confesión de todo cristiano de creer que Jesús, el Mesías, vino en carne. Y aunque a usted le parezca ridículo, no debe usted avergonzarse del evangelio ni del poder de Dios.
porque eso es lo que enseña la Escritura. Pero sorprendentemente vemos muchas ideas que reaparecen hoy. Y como dije, salud, no siempre con el mismo nombre, pero sí con el mismo patrón conceptual. Y ¿cómo nos damos cuenta? Lo voy a decir despacio esto. ¿Cómo nos damos cuenta de que el evangelio se está desviando? El evangelio del que habla la Biblia se está desviando hacia el misticismo o el esoterismo. De igual manera, si yo le doy la oportunidad a Richard va a poder decir 101 razones, pero le voy a compartir un par. Es que el conocimiento se ha vuelto más importante que la obediencia. Usted sabe la cantidad de gente predicando y enseñando, pero no hace nada de lo que predica y enseña. Bienvenido a la era del misticismo, del gnosticismo disfrazado. ¿Se está entendiendo, Tomás, lo que te estoy hablando? ¿Cómo va a ser? Esos son gente que no han estudiado, que no han alcanzado esos niveles. Vamos a ver lo que dijo este ignorante en Colosenses capítulo 2, verso 8. Tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿De quién me habla? De Cristo. Entonces, por esa razón tenemos que tener cuidado cuando el enfoque del mensaje se convierta simplemente en niveles de revelación, en conocimiento oculto, en interpretaciones personales o secretas. Entonces, el centro deja de ser la transformación y se convierte el centro en adquirir conocimiento, aunque yo no sepa qué hacer con ese conocimiento. Y Jesús dice: mis hijos, suelten eso. Lo verdadero es sencillo. Yo no tengo tanto estudio como Guarien en asuntos de raíces hebreas y judías y todo eso, pero aprendí algo muy práctico de uno de mis maestros, Emerson, porque dentro del judaísmo también tenemos niveles de interpretación. Me fascinó esa clase, me encanta. Tenemos el Peshat, que es lo literal, lo básico. Tenemos el Remes, que es como la idea o la insinuación. Tenemos el Drash, que viene a ser como la interpretación de lo que estás haciendo. Y tenemos el Sod, el misterio, lo oculto, lo profundo. Y yo me digo, wow. La primera vez que yo oí eso, dije, wow, esto está terrible. Pero me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, pero si quieres ser como Yeshua, tienes que saber los 4 niveles. Y aunque hables en el nivel más profundo, el nivel profundo se interpreta desde lo simple. El Sod no sustituye al Peshat. Algunos creerán que estoy hablando en lengua. No, no estoy hablando en lengua. ¿Cómo nos damos cuenta de que el evangelio práctico y sencillo se ha ido desviando por el camino que no es correcto? Cuando comenzamos a ver niveles y círculos de revelación. No, Iris, no hagas eso porque lo que pasa es que a Ángela no le ha sido revelado todavía. El evangelio fue proclamado como una buena noticia para todos. Mire lo que dice Judas capítulo 1 verso 4. Porque por medio de engaños se ha infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para condenación.
Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor. Pero Judas no nació en el siglo XV ni en el XIV. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la verdad de Cristo comienza a ser sustituida por experiencia. No tengo nada malo con la experiencia. De hecho, aquí debe haber gente que en algún momento yo le dije, hay experiencias espirituales que tú no las puedes cuestionar porque tú no las viviste. Yo no la puedo cuestionar, pero la Escritura sí. Porque tu experiencia sobrenatural, tú fuiste a la cama donde Hashem dormía y lo viste que roncaba, y por eso todos los hombres roncan. Tu experiencia no se puede contraponer con el mensaje central de salvación y de restauración. Pero hoy en día la gente anda buscando experiencias, visiones, dimensiones. Y lamentablemente en algunas iglesias, no todas, algunas iglesias, la espiritualidad está centrada en la experiencia y no en la transformación de la gente evidenciada por frutos del Espíritu. Ustedes hacemos una actividad aquí y eso fue, yo vi esto, yo vi aquello, yo sentí esto, yo sentí lo otro. Y después que nos vamos del culto, seguimos siendo los mismos desgraciados de siempre. No, y Jehová tiene un trato conmigo especial. Y cuando yo danzo, cuando yo canto y cuando yo predico, pero sigo siendo la misma basura de gente. Porque el gnosticismo moderno ha puesto la experiencia por encima de la transformación evidenciada por los frutos del Espíritu Santo. La forma que tenemos nosotros de identificar cuando Dios pasó por un lugar es por el nivel de transformación que produjo. Pero la transformación que produce tiene que ir alineada con el mismo mensaje central de salvación y restauración. Porque tenemos que confesar que hay gente que ha recibido revelación y ha sido transformada para peor. ¿Y por qué usted dice eso? Usted no me puede juzgar. Yo no te puedo juzgar, pero la palabra sí. ¿Cómo supe el rubio de Galilea que pasando va? ¿Cómo yo sé que él cruzó? Por la evidencia de la transformación. Pastor, y entonces, ¿qué usted me está diciendo? Yo que tengo áreas en las que no he sido transformado. Jesús no pasó por aquí, no ha cruzado. Déjalo que cruce. Te estoy diciendo esto para que sepa que lo que tú necesitas no es que yo te ponga la mano o que yo te escriba una letra hebrea. Lo que tú necesitas es que el mensaje cobre vida en ti y produzca frutos de arrepentimiento según lo que dice la Biblia. ¿Qué es eso? Repito, no tengo nada en contra de la experiencia. A mí me fascina el universo. Me encanta todo eso. Y a veces me pongo a mirar y veo documentales, cosas, me encanta todo eso. Creo que sé más de lo que debería saber por mi oficio, pero me gusta. Y a veces le digo yo al Señor en mis loqueras, digo yo, oh Jehová, si tú me sacaras un día a dar una vuelta y me llevaras a la constelación de Orión, pero tráeme de vuelta, no me dejes por ahí. Porque ¿para qué sirve la experiencia si no la voy a contar? Y el Señor vuelve y dice, ser lleno de Dios no es brincar. Nosotros podemos venir a celebrar pesa y en el video quedar bonito. Ser espirituales
es ser dominado por el Espíritu. Cuando usted es dominado por el Espíritu, usted puede brincar, usted puede gozarse, usted puede hacer igual, usted puede estar así, mire, usted está siendo dominado por el Espíritu. Y ojo, la razón por la que Dios quiere que la iglesia despierte a un nivel mayor de entendimiento es porque el gnosticismo, la herramienta que tiene es el conocimiento para confundir. Porque así como ese joven me preguntó eso, ¿sabe por qué él me lo preguntó? Él me dijo por qué me lo preguntó. Porque él estuvo en un contexto cristiano donde se dijo y se desmeritó la fe cristiana porque tenían elementos del platonismo griego. Y yo le dije, ¿qué tú dijiste? Y yo no dije nada porque yo ni sabía quién era Platón. No es conocimiento para contender. No es conocimiento para defender a Dios. Es tener el conocimiento para sentir la certeza en nuestra alma de que le servimos al Dios vivo y de poder, y de que la fe que hemos puesto en el Hijo de Dios, si se puede decir de esa manera, ha valido la pena y el esfuerzo. Denle un aplauso al Señor por eso. Ya solamente voy prácticamente a leer lo que tengo aquí. Ponga atención. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Corintios, señores, Corintios. Si a usted lo mandaban a pastorear para allá, usted decía, ay no. Dice Pablo, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Mis hijos, sopórtenme. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. 11, segunda de Corintios 11, verso 1 al 4. Dice el verso 4. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros le hemos anunciado. He venido a predicarte otro evangelio. No, las cosas no son así. Pablo le está diciendo en el siglo I a la iglesia: abran los ojos, porque han venido muchos a predicarle de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que lo recibieron y un mensaje distinto al que ustedes aceptaron. Gracias a Dios eso no pasa hoy. Y lo que yo creo que fue el Señor que me movió a predicarlo, el hambre que he pasado todos estos días. Oye, pues no te delates. Mi hija me metió en una dieta ahí de, excúsame Dante Gebel, que voy a decir algo personal que yo sé que a la gente no le importa, pero a los que se comen aquí sí le importa. Mi hija me dijo, papi, mira que una dieta de 21 días de jugo verde, de remolacha, berenjena, brócoli, coliflor. Yo lo hice una vez y me fue bien, yo quiero que tú me acompañes. Y a mí me tembló nada más un ojo. Y yo dije, está bien. Pero ahí bueno, volvemos aquí. ¿Saben cuál es el problema de la profundidad, Aris? Que esa profundidad termina alejando a la gente de la verdad. Una verdad que fue puesta por Cristo en lo simple y en lo ligero. Y hay gente que se metió tan profundo que murió en el fondo. Estas profundidades desde el siglo I terminaban en confusión,
Oye, yo no sé lo que creo. En división, ¿tú eres de Pablo o eres de Apolo? Y en un alejamiento del evangelio. Hoy en día hay gente que yo pienso que hay palabras que debemos rescatarla, definiéndola no por nuestra formación, sino por lo que dice la Biblia. Hoy en día hay gente que tú le dices, tú eres cristiano. Jesús, cristiano. Yo no, soy cristiano. Tú predicas el evangelio, no, eso no es una cosa seria, ¿no? Alejar a la gente del evangelio. Y el evangelio es buenas nuevas. Todos estamos en la capacidad de predicar las buenas nuevas. El evangelio no es un camino de secretos, es un camino que te conduce al discipulado, a la formación. Y yo le tengo una mala noticia a alguna gente. El misterio dejó de ser misterio hace 2000 años. ¿Quién lo dice? Tú. No, lo dice la Biblia. Así que si tu fe no está basada en la Biblia, te va a molestar mi mensaje. Si tu fe no está sustentada en la figura del Hijo de Dios para salvación y restauración, te va a molestar, no te va a resonar mi mensaje. Desde chiquito yo he tenido clara mi convicción con la fe en Cristo. Y a lo largo de los años en el ministerio, donde quiera que el Señor me ha permitido estar, le he dicho, Señor, de lo que tú has hecho de mí, permíteme ser de bendición. Y yo no creo, le dije una vez en esto de una persona, yo no creo. Bueno, en una reunión que tuvimos en junio del año pasado, yo le dije a ustedes, yo no creo que sea justo que yo haya dejado todo lo que dejé, si se puede decir, para al final yo tener que cambiar mi convicción de la palabra de Dios, del Hijo de Dios y del mensaje sencillo y ligero que Él dejó para mí, salvación y restauración. El misterio fue revelado, mis amados. Colosenses capítulo 1, versos 24 al 27. De lo que la Biblia reveló podemos hablar. Dejémosle a Yello que hable de lo que la Biblia no ha revelado. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo. Me siento bien por lo que estoy pasando. Pablo, pero no es fácil, pero me siento bien. Y miren lo que dice Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente los misterios profundos del universo y el cosmos. De la palabra de Dios. Por eso no es el Nuevo Testamento, es la Torá, de la palabra de Dios. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las edades. ¿Por qué razón invalidas esto y dices no encontrar respaldo en la Torá? Porque te estoy diciendo de forma fácil y sencilla que estuvo oculto el misterio. Y lo que significa que el misterio estuvo oculto es que estuvo oculto. Verso 27. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, a quien Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque durante un tiempo se pensaba que era un pueblo, pero les estoy diciendo que la obra de Dios es sobre la creación. Dice, la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de esa gloria. La palabra, el Hijo de Dios y el mensaje. ¿Sabe cuál es el problema de las enseñanzas gnósticas de este tiempo? De antes y de ahora. Es que han quitado del centro el mensaje del evangelio. Y el morbo llama. Sí. Este tipo de espiritualidades se enfocan en el conocimiento oculto, todo lo que le he dicho. Sin embargo, el evangelio se trata. El evangelio se trata. El reino de Dios. La redención del ser humano. La redención de la creación. Y la obra del Mesías. Por eso es que Jesús, en medio de una generación que está cargada y siendo atacada por el gnosticismo, hace la siguiente invitación. Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestra alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Este no es un camino para expertos. No, es un camino para los que quieren caminar. Póngate de pie y vamos a orarle al Señor. Abramos los ojos espirituales, para que podamos discernir los tiempos. Quiero también invitar a aquellos que están conectados a través de la red a que ores junto con nosotros. Y yo te pregunto, siempre te hago preguntas porque quiero que tú las razones. ¿Estás hoy siguiendo a Cristo o estás persiguiendo otra cosa? Porque caíste, si no es Cristo, caíste en la trampa. Hoy muchos quieren saber más, pero quieren obedecer menos. Buscan más experiencia, pero son menos transformados. Así es que hoy es un buen día, mis amados, en este contexto, para que de todo corazón volvamos a la sencillez del evangelio. Y yo quiero invitarte a que abras tu corazón a Dios y a que tú renuncies a todo tipo, oiga bien, todo tipo de espiritualidad que compite con Cristo. La invitación es a que sueltes la necesidad de entenderlo todo y que abraces obedecer lo que ya fue revelado en su palabra. Padre del cielo, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por quitar este peso de mí. Gracias, Espíritu Santo, por preservarme. Yo te pido, Señor amado, que extiendas tu manto de gracia sobre mi vida y que uses mi vida como un instrumento para que tu manto alcance a otros, Señor. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por revelarnos por medio de Cristo que el yugo es fácil y la carga es ligera.
Gracias por revelarnos que el mensaje de salvación, que las buenas nuevas no son un laberinto, es un camino. Y tu palabra lo dice. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Padre, ayúdanos a vivir una vida espiritual que sea semejante como lo que tú diseñaste y esperaste de cada uno. Que te amemos a ti y que amemos las cosas que tú amas. Gracias te damos por los méritos de su majestad el Rey Yeshua HaMashiach, quien vino a reconciliarnos y a pagar un precio en la cruz, pero que también nos prometió que regresaría a establecer el reino del Padre. Así lo creo, así lo declaro y así lo celebramos. Amén y amén. Fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya. Bendito.